¿Y cómo retrocedemos acá? ¿Aquí? Ay, perdón. Acá creo, ¿no? Ya. Entonces vamos a retroceder otra. Este es para el otro lado. Bien, entonces nosotros vamos a tocar un tema que es lo más frecuente que ustedes van a observar en su experiencia pediátrica, porque ustedes tienen que salir de aquí formados con conceptos básicos para lo que van a atender en su SEDUM, como médicos generales, ¿no? Bien preparados. Y entonces la ictericia es lo más frecuente que nosotros vamos a poder ver, y estos son los puntos que vamos a tocar en la presentación. Entendiendo por ictericia como la coloración amarillenta de la piel. Eso es básicamente en una apreciación clínica lo que nosotros vemos, ¿no? La piel está amarilla, la piel y las mucosas, y se debe al aumento de la bilirrubina. Y solamente se evidencia en la piel cuando los valores están por encima de 5 miligramos. Como ustedes comprenderán, puede haber ictericia en adultos también por otras causas. La ictericia que nosotros vamos a desarrollar aquí es en el recién nacido. Y nosotros podemos distinguir que esto es frecuente porque la mayoría de niños la presentan, y entonces estamos hablando hasta en un 60% de recién nacidos a término, y a veces en más del 80% en el recién nacido prematuro. Ya ustedes han visto la clasificación del recién nacido prematuro y han hecho los seminarios, y entonces entienden de qué estamos hablando. Y es más frecuente en varones que en niñas. La ictericia, como una entidad clínica, puede ser fisiológica y puede ser no fisiológica o patológica. La ictericia fisiológica es la que aparece al segundo día de vida, es decir, a las 24 horas de vida. El proceso de formación de la bilirrubina se inicia a las 36 horas. Por eso que a las 48 horas al segundo día de vida, cuando los niveles están por encima de 5 miligramos, es donde se hace evidente en la piel. Y después vamos a ver cómo es que nosotros identificamos hasta qué nivel puede tener. Entonces aquí en neonatología se aplica mucho la clínica y tiene unas características la aparición de la ictericia en el recién nacido, que comienza en la cara y va descendiendo hasta las piernas. Los niveles de bilirrubina nunca alcanzan a más de 12 miligramos del recién nacido a término y de 10 en el pretérmino. De repente los niños que son alimentados al pecho pueden llegar hasta 15 miligramos por decilitro y se puede prolongar por más de 4 semanas. Y luego viene la ictericia patológica, la que no es normal, ¿no? Entonces, no confundamos ictericia, que es una característica clínica, con niveles de hiperbilirrubinemia. Los dos tienen igual valor, los dos tienen aproximaciones, pero nosotros con neonatología tenemos que aplicar criterios de anticipación.
De repente no tenemos un laboratorio, porque esto es una determinación bioquímica, ¿no es cierto? El aumento de los niveles séricos de bilirrubina sobre el nivel normal para la edad y para el peso. Entonces nosotros aplicamos nuestros criterios clínicos conociendo cómo es la progresión de la presentación de la ictericia. Y entonces, en hiperbilirrubinemia, que es el dato bioquímico de los niveles séricos de bilirrubina, puede ser indirecta o directa o conjugada. La hiperbilirrubinemia indirecta es la fisiológica del recién nacido, ¿no? Es indirecta. La que se da también por incompatibilidad de factor o de grupo y por otras causas, hipotiroidismo y alteraciones con otros síndromes. Y la directa es en patologías como fibrosis quística, las de la fructosemia, galactosemia, esos errores innatos del metabolismo, algunos síndromes, Dubin-Johnson, rotor, la colestasis, que es frecuente, porque la colestasis tiene como causas en recién nacidos frecuentemente las infecciones y la atresia de vías biliares. Entonces, las causas que producen una u otra hiperbilirrubinemia son completamente diferentes. Hay factores de riesgo. El grupo étnico, por ejemplo, la raza china, son más frecuentes. Complicaciones durante el embarazo, toxemias, hipoxia, lactancia materna también, y vamos a ver después por qué, porque la lactancia materna no es mala, es buena, es protectora. Traumatismos en el parto, por ejemplo, prematuridad, las enfermedades genéticas, policitemia, pobre ingesta de leche. Sobre todo que ustedes saben que hay un ayuno en el recién nacido, ¿no? En el laboratorio para hiperbilirrubinemia, por ejemplo, nosotros tenemos algunos criterios. Cuando encontramos más de 4 miligramos al momento del nacimiento, ya nos está hablando de niveles elevados. Más de 6 miligramos en 48 horas, más de 13 miligramos, y en cualquier momento de la vida, más de 15 miligramos, ¿no? Porque esto nos va a permitir decidir el iniciar el tratamiento. Miren, la bilirrubina aparece en la vida fetal a partir de la 12ª semana y desaparece a las 36 semanas. Pero, ¿por qué se produce la ictericia? Acá tenemos que tener en consideración el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Es menor que la del adulto. La membrana del glóbulo rojo es más frágil. Hay mayor cantidad de glóbulos rojos porque, lógicamente, ustedes ya saben que el feto está en un medio hipóxico, ¿no es cierto? Y la eritropoyetina está en mayor funcionamiento y hay mayor volumen de glóbulos rojos. Y entonces, por eso es que nacen con valores de 17, ¿no? 18 de hemoglobina. La enzima, la que produce la conjugación de la bilirrubina en la glucuroniltransferasa. Y hay un déficit de esta enzima. Por eso es que se puede producir la ictericia fisiológica con mayor acentuación. Y la inmadurez de todo el sistema enzimático para la conjugación de la bilirrubina. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores que nos producen la ictericia en el recién nacido.
Entonces, vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina para que esto sea comprendido. Miren ustedes, la mayor producción de bilirrubina se produce, aquí como estamos viendo, por el catabolismo de los glóbulos rojos. Esto se produce 75% de toda la bilirrubina que se genera. Nosotros vemos que en este proceso, por cada gramo de hemoglobina que se cataboliza, se producen 35 miligramos de bilirrubina. Y es en los primeros días de vida en donde se produce el mayor aporte de bilirrubina. Generalmente se está produciendo entre 8 y 10 miligramos por decilitro por kilo por día en estos primeros días. Esta bilirrubina no conjugada viaja por la circulación ligada a la albúmina. Y ligada a la albúmina ingresa al hepatocito y por acción de unas proteínas transportadoras intracitoplasmáticas es liberada de la albúmina y de allí es captada por las ligandinas. Estas ligandinas las llevan en este proceso de conjugación a la misma célula que por acción del ácido glucurónico y mediados por la enzima la glucuroniltransferasa la conjuga y como es hidrosoluble es eliminada por los canalículos biliares hasta la vía digestiva y eliminada como urobilinógeno, ¿no? Eso se recuerdan ustedes de todo lo que es la fisiología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los niños tienen ayuno prolongado? Cuando los niños tienen poco aporte, ayuno prolongado, o no tienen las bacterias suficientes en el intestino, no se coloniza el intestino, entonces hay la acción de una enzima, la beta-glucuronidasa, que la desconjuga a esta bilirrubina y la envía por la circulación enterohepática otra vez a la circulación como bilirrubina no conjugada. Y esta sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si nosotros identificamos aquí 3 etapas en el metabolismo de la bilirrubina. Chicos, esto yo trato de hacer un poco más didáctico porque es como el ABC de la neonatología, ¿no es cierto? Ustedes no van a ser neonatólogos, pero van a recordar, porque esto ya lo han visto en la fisiología, en sus estudios, ¿no?, previos. Pero para que recuerden un poco, y yo trato de enfatizar algunos aspectos para que ustedes lo comprendan y formen sus esquemas mentales y entiendan por qué la ictericia es importante de distinguir. Entonces, miren, la primera fase la catalogaremos como la producción de la bilirrubina, ¿correcto? ¿Cómo se produce la bilirrubina? La segunda fase, el transporte y la captación. Y la tercera fase, conjugación y excreción. ¿Y por qué le digo esto? Porque son diferentes patologías las que nos pueden producir el incremento de la bilirrubina. Y entonces nosotros, si tenemos un esquema, ya podremos identificar por qué causas se produce la ictericia. Por ejemplo, hay factores que impiden la conjugación, es decir, la bilirrubina indirecta ligada a la albúmina se liga con 2 polos, uno fijo
y otro débil, muy lábil. Entonces, circunstancias como una acidosis. ¿Dónde encontramos acidosis? Chicos, ¿dónde encontramos acidosis? En la asfixia, ¿sí? En la hipoxia, ¿sí? ¿No? Entonces, un niño que ha tenido asfixia, acidosis, puede presentarnos incremento de niveles de bilirrubina. Porque la acidosis, las drogas, las infecciones, el uso de sulfas, la oxitocina, también el uso de las que ponen los ginecólogos para que se contraigan, pueden producirnos alteraciones en la conjugación. ¿Un prematuro se puede poner más ictérico de lo normal que otro niño? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón, hijo? También hipoalbuminemia, sí, también la hipoalbuminemia. ¿Qué más? ¿Qué más? En un prematuro incluso nosotros usamos fototerapia profiláctica cuando es menos de 35 semanas, porque el prematuro se ve afectado en las 3 fases. Primero, por el tiempo de vida media de los hematíes, ¿no es cierto? Que es menor. Segundo, porque tiene menor niveles de hipoalbuminemia, pero en la producción, porque hay un incremento de glóbulos rojos y mayor fragilidad. En el transporte porque tiene los niveles de albúmina bajos y las proteínas y las enzimas están inmaduras. El prematuro es un inmaduro. Y entonces la función de las enzimas, de las proteínas transportadoras, las ligandinas, están disminuidas. No cumple su función a cabalidad. O sea, está en la fase de conjugación, también él no puede conjugar toda la bilirrubina que le llega. Y en la fase de la excreción, pues si no come el neonato, no colonizan las bacterias, está en ayuno, también se vuelve otra vez la bilirrubina conjugada a ser la bilirrubina no conjugada o indirecta, y otra vez por la circulación enterohepática regresa. Si nosotros tenemos así un esquema, podemos decir, este niño, sufrimiento fecal agudo, líquido meconial. ¿Y por qué está amarillo ¿Por qué está tan amarillo? Porque ya sabemos que la hipoxia nos produce los grados de acidosis, nos produce alteraciones, y este niño tiene derecho a ponerse más amarillito de lo normal, ¿no es cierto? Así tenga el mismo grupo sanguíneo de la mamá. En el caso, por ejemplo, de infecciones también se ve alterada la conjugación. Nosotros tenemos que tener bien claro este esquema que es la fisiología para entender cómo es la fisiopatología. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya después van a recordar ustedes lo que han aprendido, porque todo esto ya lo han visto. Entonces, aquí tenemos los mecanismos, posibles mecanismos que están involucrados en la producción de la ictericia. Aumento de glóbulos rojos, menor tiempo de vida de los glóbulos rojos y aumento de la circulación enterohepática. Defecto de captación de la proteína YZ, defecto de la conjugación por disminución de la enzima glucuroniltransferasa, y en el caso de las alteraciones de la circulación hepática, en caso de shock, lógicamente tenemos este tipo de problemas que se pueden presentar. La ictericia fisiológica, lo que normalmente vemos, siempre nos van a preguntar, la familia, los vecinos, los amigos, y tú que eres médico, mira, mi hijito está amarillito, ¿qué cosa ha pasado? ¿Es normal? No es normal, ¿no? Entonces,
La ictericia fisiológica comienza al segundo día de vida, a las 48 horas, pero nosotros ya sabemos que se está produciendo la bilirrubina desde las 36 horas de vida, sino de que nosotros la vemos en la cara, en la piel, al segundo día de vida. Tiene su nivel máximo al cuarto día y desaparece en el séptimo día. Ese es su ciclo. Eso es su ciclo. Nosotros lo entendemos, a la semana, a los 10 días ya no debe estar tan amarillito, pero se presenta en proporción céfalo-caudal. Y cuando desaparece, desaparece al revés. Y lo último que se despinta es la carita, la mucosa. Entonces, puede durar hasta 15 días la presentación de la ictericia. Puede durar hasta 15 días. Pero este es el ciclo normal. Que la ictericia puede incrementarse por encima de valores, sí, por algunas causas. Es fisiológica, comenzó al segundo día de vida, pero de repente al cuarto día no tiene, o al cuarto día no tiene 6, puede tener 12 o 13. Hay factores, como hemos visto, que interfieren en la conjugación de la bilirrubina y hace que se presente la ictericia con mayor acentuación. Esta se produce, como hemos dicho, en todo recién nacido. Todos nacen con una hemoglobina alta y a los 2 meses ya han hecho la clase de anemia, ¿no? Se presentan los niveles más bajos. Esto se presenta en la primera semana y se resuelve espontáneamente. Toda ictericia, esto sí, fíjenlo bien, toda ictericia que la vean en el primer día de vida es patológica. Toda ictericia que se presente en el primer día de vida es patológica. ¿Qué cosa no es una ictericia fisiológica? Cuando la bilirrubina no conjugada o directa es mayor de 13 en recién nacidos a término, cuando la bilirrubina es mayor que 15 en recién nacidos pretérmino, cuando la velocidad de aumento de la bilirrubina es mayor de 5 miligramos por día, o cuando hay elevaciones de 0.5 miligramos por hora, eso ya nos traduce que hay una hemólisis. Cuando la bilirrubina conjugada es mayor de 2 miligramos por ciento. O cuando la ictericia clínica es más de 1 semana en el atérmino o 2 semanas en el pretérmino. Todo esto es motivo de consulta. Y entonces nosotros tenemos que distinguir qué es la ictericia fisiológica y cuándo ya está pasando a ser una ictericia patológica. Quizás, por ejemplo, cuando ustedes han hecho la clase de ictericia hemolítica por incompatibilidad sanguínea, ¿no es cierto? Y han hecho la clase, ahí hay una hemólisis porque hay pues un problema inmunológico y entonces de destrucción masiva prácticamente de los glóbulos rojos, y encontramos que no vamos a esperar 24 horas para hacer el seguimiento ni el control. Ahí lo controlamos hora a hora o cada 2 horas para ver la velocidad de incremento. Cuando vemos que la velocidad de incremento es, por ejemplo, más de 0.5 miligramos por hora, uy, Dios mío, tenemos que tomar otra decisión, ¿no? Porque ya saben ustedes también cuál es la complicación, la encefalopatía por bilirrubina, ¿no es cierto? Ya les han hecho la clase del kernípteros. El kernípteros es una encefalopatía por impregnación de la bilirrubina en los núcleos cerebrales. La no fisiológica o ictericia patológica. Aquí en este cuadro ustedes pueden revisar un poco esquemáticamente las probables causas según días de vida. En el primer día de vida, niño que se pone amarillo,
pensar incompatibilidad sanguínea. Eso de cajón, ¿no? Luego, ¿qué tienen que pensar en el segundo al tercer día de vida? Incompatibilidad de grupo, infecciones, que es lo más frecuente, ¿no? Luego tenemos, sí, también puede ser la ictericia fisiológica, que son lo más, y policitemia, que es lo más frecuente. Ya no se ve tanto la policitemia como se veía antes, ¿no? En el cuarto o quinto día de vida, también tenemos que pensar la ictericia por lactancia materna. Infecciones en el caso de hijo de madre diabética. Y después tendremos que pensar en problemas que son como el hipotiroidismo, que es lo más frecuente, las infecciones, y cuando son prolongadas ya en problemas que sean como atresias de vías biliares, ¿no? Cuando también están la bilirrubina directa incrementada. Entonces, pero lo más frecuente que nosotros vemos como causas son las infecciones, son las ictericias por leche materna, son los cuadros con hipotiroidismo, ¿no? En trauma obstétrico, el cefalohematoma es una causa frecuente que nos produce ictericia, y lógicamente después las alteraciones de vías biliares, ¿no? Acá nosotros debemos, para poder llegar a un diagnóstico adecuado, hacer la historia clínica. Yo comentaba con los alumnos que en esta etapa de la vida, la historia clínica cobra una relevancia muy grande. Es muy relevante, porque es una historia clínica indirecta, ¿sí? El neonato no habla, ¿no? El neonato es producto de, no es un paciente que entra caminando, no lo encontramos, es producto de un tiempo de gestación, corto o largo o normal, ¿no? Y entonces acá juega un rol muy importante, ¿qué cosa? Los antecedentes. Los antecedentes. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre cómo es la mamá, cuántos niños tuvo, si sus hijitos anteriores se pusieron amarillos o no se pusieron amarillos específicamente para esto, ¿no? Entonces, en la clínica dio a luz una señora que era chinita y su bebito se puso amarillo, pero la señora me dijo: doctora, mi hijito anterior también se puso amarillo, también le pusieron luz. O sea, ya ellos saben que es frecuente, entonces lógicamente preguntar por hijos anteriores que han tenido estos problemas, ¿no? Y si hay parto traumático, ¿quién nos puede producir? El caput puede producir ictericia incrementada. El caput es un trauma, ¿no? ¿Sí? Caput sucedáneo. O el cefalohematoma. ¿Qué nos produce la ictericia? ¿El cefalohematoma o el caput? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Ya han hecho trauma obstétrico o no han hecho? Yo me conozco todo el sílabo porque yo he hecho el sílabo. Pero en mis tiempos, cuando comenzamos en el año 91, ¿cuántas promociones? A ver, chicos, ¿qué cosa es diferente? ¿Caput o céfalo? ¿Cuál es el que nos produce la ictericia? ¿Ah? El cefalohematoma. El cefalohematoma porque es una colección sanguínea. El cefalohematoma hay una lesión superióstica que hace que se coleccione la sangre, y eso aparece después del segundo día de vida. Entonces a veces en la consulta vemos al bebé con 2 cachitos o un cachito en los parietales. Entonces eso es un parto traumático, ¿no? La equimosis también. Entonces
Toda ictericia, eso acuérdense bien, que se presenta en el primer día de vida es patológica. Y si se presenta con menor tiempo, hay que pensar en incompatibilidad sanguínea. Ya la doctora Pastor les habrá hablado de todo este tema. Nosotros tenemos protocolos para realizar la evaluación y el monitoreo. Por ejemplo, a todo niño que ingresa, que va a nacer, se le pide su hemoglobina, su hematocrito y su grupo sanguíneo. Toda gestante que entra tiene que tener su grupo sanguíneo. Entonces, con eso nosotros anteladamente ya estamos previendo que si hay alguna incompatibilidad, de repente puede haber isoinmunización, pero no todas las incompatibilidades nos pueden producir isoinmunización, ¿o sí? No todas, ¿no es cierto? Se quedan solamente en incompatibilidad. Mamá O, bebé A, mamá O, bebé B, ¿no? Pero ahí nomás no hacen las alteraciones. Entonces, tenemos que tener protocolos para poder prever. En neonatología, el éxito está en la anticipación. Pero eso no significa que yo a todos mis bebés les tenga que poner antibióticos porque tienen inmadurez del sistema inmunológico, porque están en contacto, porque tienen la piel con problemas de protección, qué sé yo. No. Para eso nosotros nos fijamos en los antecedentes, ¿no? En los maternos, en los del parto. Imagínense pues que un bebé nazca en la calle y lo pongan en periódicos y qué sé yo, eso es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces se justifica que le pueda poner alguna protección cubriéndolo con antibióticos. Entonces tenemos que tener la anticipación. Esta madre no se controló nunca el embarazo. ¿Qué cosa nacerá? ¿Cómo nacerá? Y tenemos que hacerle el descarte, pedirle todo en el protocolo, todo lo que tenemos que pedirles para saber si está infectado o no está infectado. Lógicamente, todo eso es para anticiparnos al riesgo, ¿no? Se miden los signos vitales y el control de la ictericia, cómo va progresando. Esto puede ser, ¿cómo hacemos nosotros? Nos acercamos a la luz y con dígito presión presionamos y nos comparamos para ver cómo está de ictérico. Y lógicamente en el cambio de tono es donde se marca la línea divisoria para poder nosotros presumir, porque somos pretenciosos en decir clínicamente, este tiene 12, este tiene 14, no, este tiene 15 miligramos. ¿Y cómo lo comprobamos? Con el dosaje de la bilirrubina sérica. Entonces, pero clínicamente nosotros tenemos que anticiparnos y hacerlo bien, porque yo puedo tomar una decisión de que este niño vaya a tratamiento por mi criterio clínico, y si no hay laboratorio, a donde ustedes van a ir no hay laboratorios, a donde van a viajar van a tener que aplicar su clínica, y entonces tienen, ojito, mucho que poder revisar y poner en claro todo esto, ¿no? Entonces, la ictericia se evalúa donde entra más luz, lógicamente, y la progresión, como ustedes ven, de la cara hacia el tronco y las extremidades. Y como entra en camiseta y después sale al revés. Bien, la ictericia por leche materna. Entonces la leche materna es mala. La leche materna es mala, los niños se ponen ictéricos. Antes conocíamos solamente la ictericia a partir del cuarto o quinto día y lo sumíamos por la ictericia de leche materna porque hay un metabolito esteroideo que interfiere en la conjugación. Y entonces este metabolito que es la que nos produce la alfa-beta pregnandiol,
que interfiere en la conjugación hace que se incremente la leche materna. Pero también podemos encontrar incremento de la ictericia fisiológica en aquellas madres que dan de lactar en los primeros días de vida, porque se eliminan ácidos grasos que interfieren también en la conjugación con la bilirrubina. Entonces, uno es por este metabolito esteroideo y el otro, lógicamente, en alimentados al pecho, que todavía no son hipótesis, pero dice que se producen muchos ácidos grasos que interfieren, ¿no? Lógicamente, en la captación y la conjugación hepática de la bilirrubina. Entonces, podemos encontrar ictericia por leche materna en los primeros días de vida y también a partir del 5º día de vida. Pero esto, cuando nosotros suprimimos la lactancia, esto vuelve a su normalidad, ¿no? Entonces, esta es la que aparece en los primeros 3-4 días, la precoz, y la tardía a partir del 5º día de vida, 4º, 5º día de vida. Y estos son los mecanismos de repente, aumento de la circulación enterohepática. Ustedes saben que en los primeros días se produce, ¿qué cosa? En leche, el calostro. Y es poca cantidad. Y si un niño es pequeño, pues ingiere menos volumen y hay aumento de la circulación enterohepática, y entonces por eso es que se produce el incremento de la ictericia. El aumento de la absorción intestinal de las grasas, menos formación de urobilina, incremento de la actividad de la beta-glucuronidasa y en otras alteraciones genéticas, bueno, puede ser por el mismo proceso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? El examen físico. El examen físico, chicos, es un capítulo que tienen que tenerlo ustedes siempre bien presente, cómo evaluar, qué buscar, porque quien no busca no encuentra. Entonces, en el examen físico, ya saben ustedes, examen clínico general, así como un paciente adulto. ¿Cómo lo encuentran? La ectoscopía. Y luego el examen por regiones, ¿no es cierto? Todo para ver si es normal. Hay que buscar presencia de hematomas, equimosis, ¿no? Hay que buscar visceromegalia y, de acuerdo a la progresión, evaluar la intensidad de la bilirrubina. Y para eso, antes a nosotros nos enseñamos, yo soy del siglo pasado, nos enseñaban por niveles, 4, 6, 8, 10, 12, también, y así nos lo aprendíamos. Ahora tenemos un método más general, que es el Kramer. El Kramer, nosotros nos evalúa por zonas, ¿no? Y lógicamente, casi es igual en cara, nivel 1, tórax 2, ¿no? En mi abdomen inferior 3, extremidades 4 y todo completo 5. Entonces, estamos con una aproximación clínica según cómo encontremos el nivel de ictericia. Pero les digo, tienen que marcar ustedes el límite. Y es así. Nosotros, por ejemplo, antes decíamos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 extremidades, 20 todo completo. ¿Y qué nos decía la literatura? Que cuando un niño tiene 18 a 20 miligramos de bilirrubina circulando en sangre, ya no hay polo en la albúmina que pueda ligar más bilirrubina, porque ella se transporta con la albúmina. Entonces, por eso es que hay mayor nivel de bilirrubina. Entonces, definitivamente, ahora está muy avanzada la tecnología y nos permite poder actuar más rápidamente para disminuir los niveles tóxicos. Y según la intensidad, puede ser amarillo claro, amarillo
naranjado, amarillo verdoso. El tinte ictérico va a depender, por ejemplo, generalmente en los niños que están infectados, tóxicos, así un color medio verdoso, no es amarillo que nosotros encontramos en los niños que son con una ictericia no conjugada, ¿no? O ictericia por nivel indirecto. Entonces, la intensidad también es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a un niño ictérico? Tenemos que pedirle su grupo sanguíneo, RH, CUNS directo, hay que pedir dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas, hemoglobina, hematocrito, reticulocitos, hemograma completo, con PCR, también un examen de orina, y de repente en algunos casos piden lámina de gota gruesa, ¿no? Para ver alguna alteración de otra índole. Miren ustedes, de repente ustedes a donde van a ir, van a algunos establecimientos, se van ustedes a establecimientos de primer nivel, lógicamente donde ustedes tienen que tener el criterio bien claro y preciso porque ustedes van a transferir la mayor cantidad de personas con problemas. Y les cuento algo, que la epidemiología ha variado. Yo he trabajado en una clínica hasta el año 2000, una clínica muy prestigiosa, trabajábamos en Guardia Civil, pero nuestros niños eran de mediano y bajo riesgo. Han pasado todos los años, he vuelto a una clínica también, por acá por Surco, en donde les cuento, chicos, que dado que hay mayor acceso a los seguros, la población ha cambiado. Hay niños prematuros de 26 semanas, de 30 semanas, niños que se ponen, madres con infecciones urinarias, niños que entran con fototerapia, niños que entran a ventilador. Eso no se veía antes. Entonces, cuando ustedes vengan, y en provincia, porque yo he viajado por todo el país, hay equipamientos, y el manejar, por ejemplo, la ictericia, y hay dinero, tienen equipos muy buenos, pero no lo saben usar. Entonces, en esos sitios, yo he estado por la selva, por la sierra, se han implementado. Ahora falta el proceso seguramente de capacitación, ¿no? Y entrenamiento de los profesionales. Pero ha variado el escenario y la población también ha variado. Niños en muy malas condiciones. Aquí en Lima, lo estamos viendo en las clínicas, que no era frecuente, esas patologías eran de hospital, pero ahora están naciendo desprendimientos de placenta, es decir, ustedes no se imaginan, porque lógicamente la vida de la mujer ha cambiado. Acuérdense que el feto, el recién nacido, es producto de una gestación, de las condiciones sanitarias en que está la mujer, en su estado nutricional. Imagínense una mujer que trabaja parada, gestando. Es frecuente que tengan infecciones urinarias, ¿no es cierto? ¿Sí? La gestante es frecuente que tenga infección urinaria. Y no es porque a nosotros los neonatólogos se nos ocurra, todos lo ven infección urinaria, no es así. Es que aquí hay un factor hormonal o no hay un factor hormonal. ¿Sí? ¿Hay factor hormonal? ¿Qué hace la progesterona? ¿Qué hace la progesterona? Es la que fija el huevo, lo anida, ¿no es cierto? Lo capta para que se desarrolle. Y la progesterona actúa pues sobre la musculatura lisa. Por eso que a veces muchas gestantes tienen infecciones urinarias en el primer trimestre del embarazo. Porque lógicamente hay remanente de orina, ¿no? Se queda la orina y se infecta.
Y cuando transcurre el embarazo, el peso del feto en el útero comprime la vejiga, ¿no? Y entonces orina de poquitos, y queda un remanente y se infecta. Por eso es que la infección urinaria es frecuente en las gestantes. Y nosotros tenemos que las infecciones te producen también la ictericia. Entonces, como ha cambiado el escenario, ¿qué iremos a ver cuando ustedes sean profesionales, especialistas y algunos sean neonatólogos? Entonces, ¿cómo irán ustedes a ver el manejo de esto? De repente con mayores aportes, como que en mis tiempos usábamos los tubos, estos 8 tubos blancos, los poníamos a 50 centímetros, 60 centímetros, 8 tubos blancos, y poníamos un cartoncito para ver el tiempo de vida de uso. Más de 1500 horas de uso prendidas, ya no funcionaba, ya no despintaba al bebé, y si lo poníamos muy abajo se quemaba. Ahora no, ahora la tecnología ha cambiado en el manejo, y lógicamente hasta 20 centímetros, 30 centímetros, y no se queme el bebé, porque hay una serie de equipos sofisticados que nos ayudan. Antes no, 20 de bilirrubina, sanguíneo. Es que era así, no es que seamos malos nosotros, teníamos que evitar que el bebé se impregne. Entonces actuábamos de acuerdo a lo que teníamos. Ahora en el manejo, chicos, ustedes van a encontrar una serie de equipos que nos van a permitir actuar rápidamente. Y entonces, ¿qué paciente se va a tratar y qué paciente no se va a tratar? Antes manejábamos unas tablas en las cuales se medía la bilirrubina directa. Acá, estas tablas de Butani, por nivel de riesgo, se miden la bilirrubina total, por tiempo de vida y por calidad de paciente. La de mayor riesgo, lógicamente, es que la línea que está más abajo son los prematuros, ¿no?, con factores de riesgo. La línea intermedia son los niños a término que no tienen factores de riesgo, y los de arriba son los de menos riesgo. Entonces, según esta tabla, nosotros calificamos al recién nacido por tiempo de vida y cruzamos, ¿no es cierto?, los valores en el punto medio, y nos dice si está para tratamiento o no está para tratamiento en bilirrubina total. Entonces, esto es un tipo de tratamiento. No está para tratamiento, o sí está, pero ¿es el único tratamiento? No. La fototerapia es un tratamiento, la exsanguínea transfusión es otro tratamiento, y las drogas, que es el fenobarbital, pero no lo usamos porque tiene otras complicaciones, y entonces nosotros decidimos si está para fototerapia o exsanguíneo. ¿Y qué nos determina esto? La velocidad de incremento de la destrucción del glóbulo rojo. Mayor velocidad de incremento, mayor destrucción, mayor nivel de bilirrubina, mayor riesgo de impregnación. Entonces, no es que el primer tratamiento sea foto y después exsanguíneo, no. Es o uno o es el otro. Y si es uno, si es fototerapia, nosotros monitoreamos y vemos si es que la velocidad de incremento es acelerada o no. Entonces, la fototerapia y la exsanguinotransfusión es lo que más usamos para el manejo de la hiperbilirrubinemia. La fototerapia, miren ustedes, de muchos años atrás, ya cerca de 70 años, ¿no? ¿Qué cosa hace la luz? La luz
produce una alteración en la molécula de la bilirrubina a nivel de la piel. Y entonces la transforma en un isómero. Y este isómero de bilirrubina no es tóxico, se elimina por las secreciones. Entonces, antes se pensaba que solamente había la fotooxidación, pero el efecto de la luz produce esta alteración en el cambio de la molécula de la bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina se transforma en lumirrubina y que es eliminada por las secreciones, ¿no? La vía biliar y por la vía urinaria. Entonces, la luz actúa. Les cuento cuando yo estudiaba, hace 800 años, iba al obrero, a la almenara, y entonces yo estaba haciendo mi residencia y encontraba a los bebitos pegados a la ventana para que le dé la luz del día, para que se despinten. Entonces, hay un artículo, ahora que estaba revisando, hay un artículo de los efectos de la luz a través de la ventana para disminuir los niveles de bilirrubina. Y así los encontrábamos. Eso es lo que se usaba antes. No había equipos de fototerapia, y la almenara pues era un hospital del seguro que tenía dinero. No había, entonces todos los niñitos estaban ahí, los más amarillitos estaban ahí en fila junto a la ventana para que le dé la luz del día y se despinte. Entonces, le puede caer en la cara, no hay problema, y sigue el proceso de fotooxidación. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en la fototerapia? En la fototerapia es importante el rango de emisión de luz, la intensidad de la luz irradiada, la superficie corporal expuesta y la disminución de la concentración total de bilirrubina. Acá nosotros, como es calor también, ustedes saben que se incrementa las pérdidas insensibles, se puede producir hipertermia y puede producirse daño a nivel de la retina de los bebés. Pero para eso tomamos precauciones, ¿no? Entonces, miren, la efectividad va a depender de la intensidad y la longitud de onda. Tiene que ser más de 400 nanómetros de longitud de onda para que sea efectiva. La luz azul, la verde, la que más penetra y actúa sobre la bilirrubina, que está ligada a la albúmina, y la blanca. La blanca es la que usábamos siempre, permite la valoración sin caso hay cianosis, la otra no. Usábamos de 6 a 10 tubos fluorescentes de 20 vatios cada uno a una distancia de 25 a 30. Entonces hay que evitar que se sobrecaliente el bebé y lógicamente que hay que rotarlo. Cuando los valores son muy altos, nosotros decimos fototerapia intensiva y le ponemos diferentes modos para que se elimine más rápido. Y acercamos los tubos a 20 centímetros, equipos laterales, manta, todo lo que podamos usar, ¿no? Para poder reducir rápidamente los niveles de bilirrubina. Y aquí tenemos algunos modelos.